En el transcurso de esta serie hasta ahora hemos desarrollado varias herramientas diferentes, siempre aclarando que nuestro objetivo es utilizarlas para construir la noción matemática de derivada. Lo curioso es que ya hemos llegado al punto en que por fin podemos comenzar a hablar sobre en qué consiste una derivada, así que démonos un momento para salir del misterio y hagámoslo. Imaginemos una función cualquiera, llamémosle f, y también imaginemos un punto x0 en su dominio. Lo que nos interesa es analizar cómo está cambiando el valor de esta función cerca de este punto. En otras palabras, para una hormiga lo suficientemente pequeña posada sobre el gráfico de la función, ella se vería a sí misma subiendo una montaña, bajándola, vería una superficie plana. Esa es la pregunta que quiere responder la derivada. Buscamos una forma de describir e incluso cuantificar la pendiente que esta hormiga experimenta en el punto en el que se encuentra. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo natural es recurrir a nuestro conocimiento sobre funciones lineales. Recordemos que la pendiente de una función lineal es muy pronunciada hacia arriba si el número m, que está aquí, es más grande, mientras que cuanto más pequeño sea, más horizontal tiende a ser la recta. Cuando en el caso extremo m vale 0, lo que vemos es una recta horizontal, y hacia los números negativos se cumple lo mismo que para los positivos, pero con una pendiente más inclinada hacia abajo. Así podemos poner un número sobre cualquier grado de inclinación que esta recta pueda tener. Bueno, notarás que estamos omitiendo el caso en que esta recta es completamente vertical. No vamos a considerar este caso por ahora porque eso nos llevaría a introducir conceptos en que no queremos desviarnos. Hablaremos más sobre esto cuando realmente estemos hablando de derivadas. El caso es que hemos encontrado una forma de medir pendientes, y esto lo queremos aplicar a funciones más generales. Bueno, volviendo al ejemplo que habíamos construido antes, ¿cómo podríamos medir esta pendiente? Recordemos que la pendiente de una función afín nos dice cuánto sube el valor de la función por cada unidad que avances. Así, por ejemplo, si tengo una función afín de pendiente 2 y que en x igual 0 vale 5, entonces sé por el valor de su pendiente que al avanzar una unidad el valor de la función sube 2, por lo tanto f de 1 vale 7. Se puede utilizar esto fácilmente para calcular el valor de la función en cualquier punto. ¿Y cómo hacíamos para calcular la pendiente de una función afín? Bueno, nos bastaba con 2 puntos, ¿no? Calculamos la variación de la función entre ellos y lo dividimos por la diferencia. Alza dividido por avance. El problema es que cuando se trata de una función afín podemos utilizar el par de puntos que queramos. En una línea recta el valor de la pendiente no cambia al elegir puntos más separados o más cercanos entre sí. Pero en una función cualquiera, bueno, sí importa. Calculemos la inclinación de esta función en este punto de la siguiente manera. Vamos a elegir una distancia h y vamos a avanzar en la función hasta el punto x sub 0 más h. Vamos a calcular su valor en la función y vamos a utilizar esto como el otro punto para calcular la pendiente. Lo que nos queda es el alza, f de x más h menos f de x, dividido por el avance, que por construcción es h. Notamos que la inclinación de la recta que estamos calculando varía dependiendo de qué tan grande sea h. En algunos casos incluso llega a no tener nada que ver con lo que nuestra hormiga hipotética ve en su entorno. Para que esta recta sí sea una fiel representación del mundo que ve la hormiga, necesitamos que h sea pequeño. Así, el par de puntos con los cuales vamos a calcular la pendiente serán buenos representantes de su entorno. Notarás, sin embargo, que siempre podemos tener aunque sea un poco de error. Aun si elegimos h igual 0,000001, la recta que tracemos se puede desviar aunque sea un poco de la función real. ¿Qué hacemos con eso? Nos gustaría mucho elegir h igual 0 y así liberarnos de todo error, pero eso debería hacer sonar alarmas puesto que tenemos una división por 0. Y con razón, no tiene sentido medir cambio con un solo punto como referencia. Es para solucionar este último problema que vamos a desarrollar la noción matemática del límite, porque bien sabemos que hay una pendiente a la que nos acercamos si hacemos que h tienda a 0, pero para calcularla no es tan simple como reemplazar h igual 0 en la fórmula. Debemos resolver un límite. Y esto que obtenemos aquí es lo que después llamaremos derivada de la función en el punto x0. El número que se obtendrá será la pendiente de esta recta y podremos utilizarlo para describir el comportamiento de esta función cerca de x0, igual que como describiríamos una recta. Pero no nos apresuremos tanto, ya que vamos a lidiar con situaciones de este tipo todo el tiempo cuando aprendamos derivadas. Nos conviene antes pasar unos cuantos videos aprendiendo más precisamente qué son los límites, cómo podemos calcularlos, y qué nos pueden decir sobre funciones, ciertas propiedades que involucran límites. Antes de siquiera definir rigurosamente lo que es un límite, comencemos analizando un pequeño ejemplo. Nos preguntamos cómo se comporta esta función para valores de x cercanos a 1.
Notarás que el 1 mismo no pertenece al dominio de la función, y reemplazarlo aquí no solo nos daría una división por 0 y por lo tanto no serviría en absoluto para responder nuestra pregunta, sino que también sería inútil, porque eso no es lo que nos estamos preguntando. Nos preguntamos cómo se comporta la función para valores cercanos. Entonces, si no podemos reemplazar 1, ¿cómo respondemos a esta pregunta? La observación clave para esto es notar que el numerador puede ser factorizado como x más 1 por x menos 1. Y bueno, ya que x menos 1 nunca es 0, porque x nunca es 1, podemos simplificar esta fracción. Nos queda entonces que f de x es igual a solo x más 1, una recta. ¿Y qué nos dice esta simplificación? Nos dice que para valores de x distintos de 1, esta función se comporta exactamente igual a la recta x más 1. Pero en x igual 1 sigue sin estar definida. Si la quisiéramos graficar se vería exactamente igual a x más 1, salvo que en el punto x igual 1 tendría un agujero. Entonces, ¿qué sucede con la función para valores cercanos a 1? La respuesta vendría siendo que el valor de la función tiende a 2, aun si no existe ningún x en el dominio tal que f de x valga exactamente 2. Esto lo podemos fundamentar gráficamente por medio de ver que los gráficos de ambas funciones calzan para todos los puntos vecinos a x igual 1, pero también viene reflejado algebraicamente por el hecho de que estas funciones son iguales bajo el supuesto de que x es distinto de 1. Hemos resuelto nuestro primer límite. Ojo, no necesitamos que la función se indetermine en un punto para calcular su límite en ese punto. Supongamos el mismo ejemplo de antes donde la función es equivalente a x más 1 para x distintos de 1, pero añadamos que la función vale 0 en x igual 1. Ahora, ¿cómo se comporta la función para los vecinos de 1? Bueno, nada ha cambiado porque no estamos preguntando sobre lo que sucede cuando x vale 1. El valor de f de 1 podría ser lo que sea, incluso como vimos antes podría no existir. Pero la función sigue tomando valores cercanos a 2 cuando x es cercano a 1. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a 1 sigue siendo 2, sin importar el punto que está aquí. Lo que hemos hecho es consolidar la noción de límite como aquello que nos indica a qué valores tiende la función cuando x tiende a cierto punto. También hemos visto algunos ejemplos, principalmente orientados a despejar ciertas dudas o malos entendidos que podrían surgir si no los aclarábamos en un principio. En el siguiente video vamos a definir un poco más formalmente lo que significa que un número real sea el límite de una función cuando x tiende a algo. Los límites son uno de aquellos temas que involucran muchas sutilezas y pueden llevar a muchas confusiones si no les dedicamos el debido tiempo a entender lo que significan ni para qué nos sirven. Es por esto que el cálculo de límites quedará postergado para unos cuantos videos más.